Gracias. No. Vale. Bueno, pues por suerte la pandemia nos ha dado un poco de respiro. Esperemos que la cuarta ola no nos afecte tanto y el teatro ha vuelto a retomar su actividad. Y dentro de su actividad, pues están estos, bueno, empezamos y fue un honor y fue una satisfacción el empezar con el espectáculo de Joaquín y de Paco, con Malnacido, y también dentro del marco de ese empezar de nuevo, ese retomar la actividad del Villa, pues esta experiencia que pusimos en marcha con el Festival de Teatro de los Encuentros Creativos, que está siendo muy productiva y muy interesante, pues queríamos continuarlo. Y queríamos continuarlo sobre todo y básicamente por el impulso que también le dan la Asociación de Dramaturgos y la Asociación de Directores de Escena de la región de Murcia, que colaboran y que impulsan esta actividad. Aquí tenemos a Rocío, que es la presidenta de Directores de Escena, José Antonio, que va a ser de moderador esta tarde, que también forma parte de esta asociación, que son las que de alguna forma le dan contenido al programa este de encuentros creativos. Solamente voy a añadir un par de cosas y ahora le voy a dar la palabra a José Antonio. Decir que la duración prevista es de 1 hora y media como máximo, es decir, para las 9:30 podemos haber acabado, y que vamos a estar todos en silencio, excepto los que tienen que intervenir, y si después tenemos que intervenir, pues llamamos la atención con la mano o con alguna indicación o a través del chat para hacer alguna pregunta o para intervenir, y que el ambiente que queremos generar es un ambiente cordial, de encuentro, de amigos, que no es formal. Por lo tanto, a los intervinientes tampoco le pedimos que se prepare una conferencia, sino simplemente que bueno, nos compartan con nosotros ese impulso creador que le ha llevado a construir, o bien como autor, o bien como director, o como actor, si se incorpora Fernando, o en un futuro, pues que le ha llevado a construir el espectáculo que acabamos de ver. Y los que lo hemos visto, pues bueno, pues entraremos en diálogo con ellos, pues para un poco cerrar el círculo, ¿no? El feedback de yo como creador y yo como espectador que se comunica. Voy a aprovechar que está aquí Sole. Hola Sole, ¿te ha ido? Ah, no, está aquí. Y antes de José Antonio, voy a dar la palabra a Sole como concejal de Cultura del Ayuntamiento, responsable de... Esto es un atropello que le estoy haciendo, pero creo que es necesario también reconocer el esfuerzo que se hace por parte del Ayuntamiento al impulsar este tipo de programas. Entonces, yo me voy a callar, voy a ponerme en silencio y le paso la palabra a Sole y después pues ya intervendrá José Antonio y eso, ¿vale? Sole. Si lo llevas a ver, me pongo corbata o pajarita o algo que iba a hablar. A ver, yo estoy realmente emocionada con haber reabierto el teatro por lo que significa de salud pública, y doblemente emocionada y honrada y contenta de que lo hayamos abierto con una obra escrita por un escritor molinense, que el vestuario sea también de Paco Beltrán, que también es molinense, que la haya dirigido Joaquín Dixon, a quien en pocos años no lo conocía y en pocos años es como un hombre permanente en mi vida. Que Isabel haya tenido el acierto increíble de lo que hizo con el sonido, que me pareció espectacular, nunca mejor dicho, y que podamos hacer estos encuentros. De hecho, yo creo que esa obra necesita este encuentro. Quizá más gente, pero bueno, poco a poco iremos sembrando para que vaya creciendo este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vale, Sao, pues si te parece, muchas gracias, Sole, y muchas gracias al Teatro Villa de Molina y al Ayuntamiento por dar continuidad a estos foros, que ya comenzamos con el festival, que la verdad es que ya lo comentamos que hacía muchísima falta, y está genial que podamos generar este tipo de encuentros con personas también de la escena murciana. Yo en este caso me hace mucha ilusión moderar este debate porque, bueno, a Paco lo conozco menos,
a pesar de que soy de Molina, pero con Joaquín tengo una larga amistad y además ahora también es compañero de la Asociación de Directores de Escena, está en la Junta Directiva, es el tesorero. Y bueno, pues para mí es un referente también de la escena contemporánea de estas 2 últimas décadas aquí en la región de Murcia. Entonces, si os parece, yo creo que ya lo ha comentado Saba antes, pero siempre como lo más interesante es la interacción con el público, con la gente con los espectadores que han podido ver la obra o tienen interés en conocer algo de vuestros procesos creativos. Entonces, bueno, pues como vais a hablar los dos, a ver si dejamos ahí luego un poquito de espacio, de tiempo para poder generar ese debate. Y yo sí me gustaría hacer un breve repaso por la biografía de los dos. En primer lugar, Paco López Mengual, yo creo que para todos los que sois de Molina o de la región, yo creo que es bastante conocido. A mí me encanta cómo se autodefine como mercero y novelista, porque él, para quien no lo sepa, regenta una mercería aquí en Molina de Segura, muy conocida, que es Las Marujas, y es una actividad que compagina con su actividad literaria. En su faceta literaria, pues la verdad es que es súper heterogénea y tiene una gran cantidad de publicaciones. Ha publicado 7 novelas, 5 libros de relatos, 2 libros de viajes, también tiene relatos infantiles. Por supuesto, también ha hecho obras de teatro, como la que hoy vamos a tener oportunidad de conocer en su propia persona, como Malnacido. Y este mes de marzo, además, tiene previsto que vea a la luz su nuevo libro, Historias de Mostrador, que ya solo con ese título yo ya estoy deseando leerlo y que, lógicamente, pues mezcla toda esa parte de autoficción y periodística y de microrrelato, que es el enfoque que parece que quiere darle. Además, con Paco, como gran comunicador y narrador, pues no solo se queda en las expresiones escritas. Perdona, José Antonio, que quiero darle la bienvenida a Fernando Caride, que se acaba de incorporar. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Hola. ¿Verdad? Que no hemos hablado que no sabíamos si ibas a venir o no y nos alegramos mucho de que estés por aquí esta noche también. ¿Vale? Bueno, perdona, José Antonio, sigue. Sí, no te preocupes. Pues bienvenido, Fernando. Genial, así están así más enriquecedores. Decía que Paco es un gran comunicador y narrador porque, aparte de toda su obra literaria, él realiza unos paseos en los que narra historias que mezcla pues, realidad con también con leyenda por el centro de Murcia, también por el casco antiguo de Molina de Segura y por su cementerio. Y además es colaborador con varios medios de comunicación, como en la cadena SER o Dader FM, entre otros. Además, como gestor cultural, pues también ha desarrollado una labor muy importante, la desarrolla como socio y fundador de las editoriales de La Fea Burguesía y Tirano Banderas. Joaquín Lisón, que es el director de esta propuesta que pudimos ver el pasado sábado, es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático. Tiene un posgrado de Dirección de Escena en la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma y es graduado en Historia, Estética y Crítica de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Joaquín combina desde hace mucho tiempo pues 3 facetas muy importantes. Una como productor de su propia y realizador de su propia productora Indirect Film, que la creó en 2004 y con la que ha realizado películas de ficción, documentales y también trabajos publicitarios. Y en esos primeros años del milenio, del 2000, aparte de crear esa productora, también se incorporó a un colectivo multidisciplinar ya desaparecido, pero que fue muy importante por lo que representó de vanguardia, como fue la Corporación Bacilo, y con él participaron en muchos festivales teatrales, tanto dentro como fuera de la región de Murcia. Es director de escena de Los Menos Teatros, con la que ha hecho y ha estado en muchos festivales también posteriormente, y ha trabajado con diferentes dramaturgos y actores y actrices, y
Y también, que creo que eso también lo comparte con Paco, si no me equivoco, también dirige las recreaciones históricas de las fiestas de moros y cristianos de Murcia, de Monteagudo y de Molina de Segura. En su faceta de gestor cultural tampoco se queda atrás, y Joaquín ha llevado la dirección artística de un festival muy importante que durante 2013 y 2007 se celebró en la región, como fue el Festival de Agitación Escénica de Corrido. Incluso anteriormente estuvo en la dirección artística del Festival OFF, del punto y aparte del Festival Internacional de Teatro y Danza de San Javier. Un festival que también fue muy mítico, en el que se trajeron a personas en ese momento como muy importantes y muy impactantes. Yo todavía tengo algunas imágenes en esas naves del polígono industrial allí a las afueras de San Javier, y ya sin conocerlo, que en esa época no lo conocía, pero ya de alguna manera ya ahí mi lazo contigo, Joaquín, se va hasta ese 2004. Joaquín también es iluminador escénico y ha trabajado y sigue trabajando para muchas compañías en la región de Murcia, y ha tenido diferentes premios en todas estas 2 décadas, tanto por su parte audiovisual como con su parte escénica. Por lo tanto, yo creo que es muy importante señalar para mí, y yo por eso estoy tan contento de poder moderar y presentar a los dos, porque creo que son 2 creadores muy importantes en la región de Murcia. No solo por la extensa y heterogénea producción artística, sino porque son 2 personas que en su labor y en su profesión han tendido puentes más allá precisamente de ese oficio, y han dado espacio y tiempo, muchas veces desde una iniciativa privada, a una cultura de base local que desgraciadamente aquí en la región de Murcia durante estas 2 décadas pues en ocasiones no ha sido tratada como debía, cosa que ya se están corrigiendo por algunas administraciones, por parte de la administración. Entonces yo creo que estoy súper contento, súper orgulloso. Doy ya la palabra, si te parece, Paco, puedes empezar tú, ¿vale? Y luego continúa Joaquín y ya abrimos el debate en cuanto termine vuestras intervenciones. Muchísimas gracias a los dos. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos los que habéis conectado. La verdad es que estamos todavía con la resaca, ¿no?, del estreno del pasado sábado. Así que bueno, vamos a centrarnos ya un poco en el malnacido, ¿no?, en cómo se hace, y yo creo que lo más interesante es lo que tú has dicho, que los espectadores también puedan intervenir y puedan dar su opinión sobre lo que vieron sobre las tablas. Yo esta historia de Malnacido es una historia que me llevaba rondando tiempo en la cabeza, la vida de Manuel Blanco Romasanta, el protagonista real de esta obra de teatro, y me surge buscando información sobre un personaje muy murciano, muy de la mitología, entre comillas, murciana, que es el tío Saín. A los niños de mi generación, nuestros padres nos metían miedo con el tío Saín, sobre todo en las siestas de verano. Nos decían que no saliéramos a la calle a esas horas porque habían visto al tío Saín, que era un tipo al que nadie conocíamos, pero que lo imaginábamos, ¿no?, un hombre ya mayor, con un saco a la espalda, que se dedicaba a secuestrar niños para matarlos y sacarle las mantecas, ¿no? Entonces, pues buscando información sobre este mito del tío Saín, me encuentro con un tío Saín con un sacamantecas de verdad, que fue Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo gallego. A mí la historia desde el principio me fascinó, la historia real de este hombre, porque mezclaba varias cosas que me gustaban mucho, como eran los sortilegios, como eran las leyendas y los mitos, ¿no?, de esa Galicia tan rica en estas cosas, como era también esa época tan pobre de la España del siglo XIX, incluso aún más pobre en la aldea gallega, y sobre todo me impresionaron mucho los sucesos extraordinarios que ocurrieron en la vida de este hombre, de Romasanta. Así que desde hace años llevaba a este personaje rondando por mi cabeza. Había hecho algún pequeño cuento sobre él que publiqué en un libro de cuentos de miedo, pero fue durante el confinamiento, a
partir del mes de marzo, cuando nos encerraron, cuando de pronto me surge con fuerza este personaje y me pongo a escribirlo. Y me surge como en formato monólogo teatral. No sé por qué, me podría haber surgido como una novela, como me han surgido muchas cosas, pero me surge con su propia voz, ¿no? Este personaje, este Manuel Blanco Romasanta. Y me pongo a escribirlo. Sobre él ya se ha escrito bastante, hay bastante documentación. Hay dos películas, una de ellas, la que más me gusta a mí, es de 1971, de Pedro Olea, interpretaba a Manuel Blanco Romasanta, a José Luis López Vázquez, en uno de sus primeros papeles serios que hizo cuando salió un poco de las películas estas españoladas. Y después se hizo otra en el 2004, donde aparece, es también un autor español, pero una coproducción con argentinos e ingleses, donde aparece Elsa Pataky, pero a mí esa película no me gustó nada, ¿no? A pesar de ser posterior. Se habían escrito también dos novelas, la primera de ellas fue en 1947, la hizo un tal Carlos Martínez Barbeito, muy interesante, y fue en la que se basó Pedro Olea para hacer la película. Y después otro escritor muy conocido en Galicia y en toda España, porque fue Premio Nadal y Premio Nacional de Literatura, que fue Alfredo Conde, también muy conocido por su actividad política, porque fue durante varios años consejero de Cultura de la Xunta de Galicia. Él escribe un libro que se llama Memorias inciertas de un hombre lobo, en el 2004, que también tuvo bastante recorrido. Las dos novelas que habían sobre Roma Santa están las dos descatalogadas, no se pueden encontrar nada más que en librerías de viejo. Así que de pronto me veo que no había nada escrito sobre este hombre, no había nada en teatro. Y me pongo manos a la obra y me centro en los asuntos donde no se centraron ni las novelas ni las películas. El primero de ellos, empezamos la obra en la detención de Roma Santa. Las otras dos empiezan a contar su vida, pero no la detención. Termina Pedro Olea, termina su relato cuando detienen a Roma Santa, que es justamente cuando nosotros empezamos la obra de teatro, con ese ciego que está contando que ya han detenido a Roma Santa. Y por otro lado, algo que a mí me impresionó bastante el que no se hubiera hecho antes, que es contar su infancia. Porque su infancia creo que fue fundamental en el desarrollo de este personaje. Como sabéis, Manuel Blanco Romasanta fue niña hasta los 8 años. Se llamaba Manuela, estaba escrita y bautizada en su parroquia como Manuela, y es a partir de esa edad, de a los 8 años, cuando se dan cuenta de que en realidad era un niño. Al parecer era un hermafrodita y hasta esa edad no se le desarrolla el sexo masculino. Así que desde el primer momento yo veo que ese factor de su infancia fue determinante en cómo discurre la historia, y lo sitúo ya ante el juez, que en este caso es el público. Si vamos a entrar en debate, si quiere entrar ya Joaquín o continúo yo, ¿cómo lo hacemos? Joaquín. He centrado un poco al personaje. Claro, a mí me gustaba mucho esa parte, esa bipolaridad de este hombre, ¿no? Reúne también todos los requisitos de los asesinos en serie, que es algo que también me llama mucho la atención. Es una persona educada, una persona muy servicial con sus vecinos, pero a la misma vez era un monstruo, ¿no? Así que esa bipolaridad, esa dualidad del personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también está en la vida real de Roma Santa, y también en la obra de teatro. Pues si quieres doy yo ahí unos apuntes y abrimos el debate. Y ya puede estar también Fernando. Y luego está Fernando aquí también, sí, quien ha encarnado al hombre lobo. Nada, yo quiero empezar agradeciendo pues en general al Ayuntamiento de Molina y al Teatro Villa de Molina, porque nos hemos estrenado allí y porque me he quedado pues, muy contento y muy satisfecho y muy sorprendido del nivelazo que tiene el teatro, técnicamente hablando, también como teatro, como gran edificio, como
una sala para el público sorprendente, donde se está cómodo, donde se escucha muy bien, donde se ve muy bien, con un equipo humano y técnico estupendo, en fin, que creo que estrenar en Molina ha sido una suerte, un orgullo, estar en un gran teatro de la región de Murcia, incluso en un gran teatro del circuito de teatros del territorio español. Así que nada, que agradecer a todo el equipo que hay detrás, desde Soledad hasta Sao, los técnicos, ha sido un verdadero placer. Y el público molinense también, ha sido estupendo estar ahí compartiendo la obra con él, porque el nivel de silencio que había en la sala a mí me encantó. Y muchas veces una obra se mide por el silencio que hay en la sala, y yo lo escuché muy cargado, un silencio muy cargado. Bueno, pues tengo muchas cosas que decir en cuanto a la puesta en escena y cómo ha sido la creación de este espectáculo o de esta obra. Pero me voy a ceñir en una de las líneas de trabajo, que fue la dramatúrgica, que fue uno de los motores así principales. El otro motor principal ha sido el trabajo con el actor, un trabajo es decir, un trabajo de texto obviamente lo ha sido, pero yo me quería llevar a mi terreno estético, me quería llevar tanto la obra como a Fernando, me los quería llevar a mi terreno, que es el teatro, es el terreno del teatro físico, del teatro vocal, del teatro de la acción física, desde lo extracotidiano, desde el entrenamiento, desde el sudor. Y bueno, pues agradecer a Fernando por confiar en ese proceso que ha sido muy intenso, muy fuerte, y creo que el resultado también ha valido mucho la pena, sobre todo para un texto que de alguna manera, entre otras cosas, como ahora os comentaré, pero lo que me interesó del texto de López Mengual en cuanto al trabajo que os comento, el trabajo de lo físico con el actor, es el arquetipo del hombre lobo. De alguna manera me presentaba un texto con el que yo podía desarrollar mi estilo tal y como entiendo el teatro. Este ha sido como os digo, uno de los dos motores con los que empujo esta puesta en escena, el del trabajo con el actor, y el otro motor principal es el de la dramaturgia. Entonces ahí sí que he preparado un texto muy pequeño, muy corto, para un poco entrar en los contenidos que hemos manejado y también pues eso, para abrir debate con vosotros. Entonces el texto dice así. En la lectura del monólogo de López Mengual nos encontramos ante un relato que mantiene una tensión constante sirviéndose del contraste entre el juicio al reo, Roma Santa, y su autobiografía. Por otro lado, el libreto presenta una estructura marco, una estructura narrativa en el que una historia contiene a otra. En este caso, un mendigo ciego nos relata una truculenta historia de un hombre lobo de Allariz en la provincia de Ourense. El contexto histórico es la España decimonónica, un país aún sumido en las viejas sabidurías del mundo antiguo, como son las leyendas, las supersticiones. En definitiva, un mundo mágico y arcaico, vigilado de cerca por una iglesia y un poder tenebroso y oscurantista, en el que la modernidad y su paradigma aún están por llegar, como sucederá al final de la obra con el Dr. Phillips. En el texto de López Mengual se plantea una cuestión que desde la primera lectura me llamó la atención por su temática, y es que Roma Santa nos cuenta que ha sufrido todo tipo de maltratos durante su infancia y adolescencia por su condición sexual diferente. Era hermafrodita. Es entonces cuando, alejándome del mito del hombre lobo, me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la visión que hoy, más de un siglo y medio después, tendríamos acerca de este juicio?
¿Juzgaríamos también a la sociedad por ser sospechosa de haber creado un criminal a causa de haberle maltratado y marginado? ¿Es Roma Santa una víctima antes de ser un asesino en serie? ¿Dónde se encuentran los límites de la justicia? He aquí las preguntas que se convirtieron en el motor, el eje vertebrador y la dirección de escena para que el espectador respondiera a ellas. Una vez sumidos en los ensayos y montaje de la puesta en escena y para abrir esta revisión actualizada del juicio a Roma Santa, desde una perspectiva social y alejada del mito, quisimos incorporar dos elementos nuevos al texto de López Mengual. Primero, convertir al juez en un jurado popular que fuera representado por el público presente. Y segundo, incorporar a la estructura marco que os comentaba antes, un tercer marco a través del actor que encarna a Roma Santa. Lo que nos permitía abrirnos al presente, al aquí y ahora, en el tú a tú, ¿no? Entre el espectador jurado y el actor que carga de sentido el escenario, posibilitándonos una puesta en escena del juicio a Roma Santa en el siglo XXI. Y pudiendo revisar los condicionantes de exclusión social, marginación, bullying y violencia por condición de género. Durante el transcurrir de la obra, nuestro actor se posiciona en su propio juicio moral. En la primera parte, en la que Roma Santa sufre infinitas degradaciones contra su condición sexual diferente, el actor parece identificado con el sufrimiento del personaje, hasta el punto de mirar hacia el estandarte símbolo de la justicia y el poder del Estado, y este estandarte desaparecer entre bambalinas como si perdiera su validez. Sin embargo, en su segunda intervención el actor ha cambiado de parecer, reacciona negativamente al ver que Roma Santa se ha convertido en un criminal sin escrúpulos. Y por último, en su tercera aparición, tras el último alegato de Roma Santa, el actor no pronuncia sentencia, sino que señala al espectador como el responsable de pronunciar el veredicto. Bueno, esto es lo que quería plantear así como para abrir debate. Pues muchas gracias, Joaquín y Paco, por la minuciosidad y el detalle de vuestro proceso. Y yo, si os parece, abrimos el debate. Está también Fernando, que es el actor protagonista. Y bueno, yo sí me gustaría que Joaquín y Paco, ya que tenemos a director y dramaturgo aquí, que es algo que ha salido en el marco de estos encuentros también, que ya se ha contado, Joaquín, que cómo has incorporado, ¿no?, nuevos elementos a la dramaturgia propuesta por Paco, y conociendo también que tu teatro es tan físico, quería saber un poco los entresijos de cómo ha sido, o sea, no tanto del proceso, sino si se ha generado algún tipo de tensión o de desavenencia entre director y dramaturgo por esas palabras en escena, porque aquí recuerdo el encuentro que tuvimos en el festival con José Carlos Plaza, que él, por ejemplo, tomaba palabra por palabra, o sea, palabra por palabra todo el texto teatral, incluso de las acotaciones para ponerlas en escena. Y eso para él era como un texto sagrado y no tocaba ni una coma. Y luego están directores como Alex Rigolá, que de lo único que reconoce el texto dramático es del propio título, porque es que ni hay personajes, ni están los personajes de Chekhov, ni están a veces ni la propia trama, es decir, coge como una especie de alma, se lo trae a nuestro tiempo, y si no es por el título de la obra, luego no sabes ni lo que estás viendo. Entonces, entre un extremo y otro, lo vuestro, ¿cómo ha ido? Si quieres, empiezo yo, Joaquín. No sé si Joaquín será de mi misma opinión. Yo creo que soy un autor fácil, ¿no? Un autor fácil y que se deja, ¿no? Soy un hombre fácil. Yo sé que la obra es del director. El teatro es algo muy colectivo. Yo tengo muy poca experiencia en teatro. Es algo muy colectivo y donde se van sumando diferentes partes, ¿no? Entonces yo desde el principio
hemos tenido algún debate sobre algún caso en concreto, sobre algún momento en concreto de la obra, si lo quito, lo pongo, pero yo he tenido muy claro que tenía que dejar a Joaquín hacer y que él es el responsable, en definitiva, de la obra de teatro. Me ha encantado su trabajo, igual que me ha encantado el trabajo de Fernando, el trabajo de Isabel en la música y el sonido, el trabajo de Paco Beltrán en el vestuario. Yo estoy muy contento del resultado y creo, no sé si Joaquín se da la misma opinión, pero que le he puesto muy pocas modificaciones, le he puesto muy pocas pegas a esas modificaciones que Joaquín quería hacer, que veía en la obra, y que incluso muchas de ellas han sido muy aplaudidas por mí. Sí, Paco ha sido, pues eso, un autor muy fácil de convivir con él. Lo que os comentaba de incorporar en la dramaturgia un tercer nivel, una tercera caja, dentro de esta caja de estas muñecas rusas, incorporamos una nueva, puesto que la estructura que proponía Paco lo permitía. Entonces quisimos incorporar una caja, un marco nuevo, que es el del actor, para poder trabajar esa revisión. Y eso es como en las dramaturgias así contemporáneas, donde incluso no hay textos con los que trabajar, pues el dramaturgista muchas veces entre las líneas que se proponen, entre la dramaturgia y la dirección de escena, muchas veces se pone una línea, digamos, que va a provocar un conflicto en el proceso creativo, ¿no? Se incorpora en las líneas de creación dramatúrgicas un problema. Una de las líneas va a ser un problema. Entonces, este actor que nosotros abrimos, pactado entre los tres, entre Paco López Mengual, Fernando Caride y yo, pactamos abrir ese tercer nivel, pues la verdad es que ha sido, de alguna manera, enriquecer el proceso de creación, muchísimo, porque ahí es donde se ha abierto el plano de la reflexión, del juicio, de ese juicio en el siglo XXI a Roma Santa, pero también ha sido un quebradero de cabeza. Hasta hace una semana estábamos todavía buscando soluciones a ese problema que nosotros mismos nos propusimos. Y la verdad es que el trabajo con Paco ha sido muy fácil, de pedirle, oye Paco, escríbenos esto sobre esta perspectiva no nos funciona, escríbenos esta otra perspectiva. Paco, hemos escrito nosotros una nueva perspectiva, por favor, corrígela. Y Paco ha estado siempre abierto, incluso abierto a entender ese tercer plano. O sea que, con lo cual, el proceso creativo ha estado muy vivo y yo creo que paralelamente, no solo el proceso creativo, sino el juicio a Roma Santa hoy ha estado muy vivo entre nosotros y espero que lo hayamos transmitido al público. Muchas gracias. Pues pasa. Sí, Rocío. Bueno, yo lo primero daros la enhorabuena a los tres, a Paco, a Joaquín y a Fernando, por el magnífico trabajo que habéis hecho los tres. Es cierto que se nota, estáis hablándonos un poquito más sobre cuál ha sido el proceso, que lo desconocemos, pero se nota un trabajo muy compacto. Me dices que una semana antes todavía estáis viendo cómo encajarlo y hasta me ha sorprendido, digo, ¿en serio? Porque en escena lo que se ve es muy compacto. Por supuesto, se instrumentaliza todo a través de Fernando, que hace un trabajo brutal, un trabajo muy complejo, realmente complejo, pero todo es muy compacto. El texto es perfecto, la dirección actoral es brutal. Yo eso también me gustaría que me comentarais un poco cómo ha sido el trabajo. Para mí el actor es la base del teatro. El texto es importante, la dirección es importante, la iluminación es importante, pero sin el actor el teatro no existe. Para mí el teatro surge de un actor y luego viene todo lo demás. Entonces, este trabajo en concreto me ha parecido pues, muy, muy preciso, muy complejo. Me gustaría saber un poquito más, pues no sé, que me contarais un poco más cómo ha sido el trabajo de construcción de ese personaje desde la perspectiva más de la dirección actoral. No sé hasta qué, bueno, si estáis comentando un poquillo, pues que sí que lo que ha sido, todo ese trabajo ha ido modificando también un poco lo que ha sido el texto. Pero bueno, que comentéis un poquito más cómo ha sido ese trabajo, cómo le ha resultado a Fernando
trabajar a ese nivel. Y sí quería comentar en relación al mensaje, ¿no?, que comentaba antes Joaquín, que se lanzaba de reflexión, de que el espectador sea el propio juez, que por supuesto se entiende y tiene mucha fuerza, y el llevártelo a esa metateatralidad, a ese tercer plano, por supuesto consigue el objetivo. Entonces, fíjate que yo como espectadora, cuando Fernando nos pregunta al final y nos pide que nosotros tomemos esa decisión, yo me siento apelada, pero a otro nivel. Fíjate que yo me voy a otro plano, y para mí las reflexiones, o sea, el mensaje, fíjate que no sé si también está ese mensaje o no, pero el mensaje que yo, sobre todo, la pregunta que yo sobre todo me hacía es: ¿qué parte de hombre lobo hay dentro de mí? O sea, el hombre lobo que todos llevamos dentro. Está claro que nos estáis mostrando un hombre lobo con todas sus circunstancias, su evolución, su infancia, con el que empatizas porque empatizas con él. Es decir, en ese aspecto la propuesta está clara y se consigue. Pero fíjate que yo al final me quedo planteándome hasta qué punto todos llevamos un hombre lobo dentro, y qué parte de responsabilidad tenemos, cómo podemos juzgar a otros hombres lobos, pero no somos conscientes de analizarnos a nosotros mismos como hombres lobos. En fin, pues nada, solamente quería aportar eso. Por mi parte, que hable Fernando. Que empiece Fernando sobre el proceso. Además, os pido perdón, pero me voy a tener que desconectar porque mañana tenemos Asamblea General de Socios de la UARM, de la Unión de Actores. Pertenezco a la directiva y tengo que estar en las dos reuniones. Así que os pido perdón, pero me voy a tener que desconectar luego. Bueno, el proceso ha sido increíble. O sea, trabajar con... Es verdad que Paco nos ha facilitado muchísimo el trabajo, porque efectivamente es un autor fácil. Yo no sé si será una persona fácil, pero es un autor fácil. Y luego el proceso con Joaquín ha sido increíble, increíble. Yo soy infinitamente mejor actor hoy que hace 5 meses, y no por los 5 meses que han pasado de mi vida. No os preocupéis, que no me he ido. Se ha ido el vídeo, pero yo sigo aquí. El proceso con Joaquín, digo, ha sido fantástico. Y es verdad que hemos ido trabajándolo in res, ¿no? Quiero decir, no ha sido la construcción de un personaje marcado desde el texto, ni mucho menos, porque si bien la historia de Roma Santa es la que es, y esa sí que prácticamente no se ha tocado, vamos, prácticamente no se ha tocado nada, ese texto no se ha tocado nada, realmente lo que hemos incorporado, lo que Joaquín ha incorporado y bueno, en un trabajo coral y conjunto durante todo el proceso de ensayos y entrenamientos, pues ha sido esa aportación del actor para hacer esta revisión de hoy en día. Me reía mientras hablaba Joaquín sobre cómo había sido el proceso, y yo no sé por qué coño me río, porque vamos, el proceso ha sido la leche. O sea, es verdad que hasta, pues, prácticamente hasta 2 días antes, incluso estábamos solucionando un punto ahí que veíamos que todavía teníamos que solucionar, ¿no? Y el proceso ha sido, ya digo, increíble, y creo que verdaderamente nuestra principal preocupación durante todo este proceso ha sido fundamentalmente en esta revisión de actualizar este tema, no ser explícitos con el público, ¿no? Es decir, intentar no explicar lo que acabábamos de contar para poder entrar en esa reflexión que pretendíamos en el público, ¿no? Que, por supuesto, pasaba también por descubrir el lobo que llevamos cada uno de nosotros dentro, sin duda alguna. Porque creo que está ahí, y creo que todo el mundo ha reflexionado sobre su parte más oscura, ¿no? Que es un poco también de lo que viene a hablar también un poco la obra. No sé si Joaquín me quiere... Bueno, yo sobre... Si me quiere decir o algo.
A ver, sobre la dirección actoral, pues la verdad que ha sido un placer trabajar con Fernando. A nivel vocal lo tiene todo, pero también viene del teatro de texto, viene del mundo de la publicidad, la locución y demás, y entonces lo que había que hacer era romperle todos sus clichés, ¿no?, de actor o de locutor, todos sus trucos y demás, para poder ahí sacar, digamos, más vibración, más energía. Y bueno, ahí mucho del trabajo que se ha hecho ha sido a nivel vocal, de desaprender, ¿no?, un poco el camino negativo. Y pues ahí pues mucha paciencia con un actor que viene con muchos trucos, que sabe muy bien actuar dentro del universo teatro de texto, pero que donde yo me lo quería llevar, pues nos topábamos con resistencias no suyas, no conscientes, pero sí resistencias de pensar que el camino era el que él pensaba que era. Entonces, desaprender eso para descubrir nuevos caminos, para despertar la fisicidad, lo extracotidiano, la posición actoral en vivo, dejar me recuerdo un comentario no hace mucho que me encantó, un comentario mío, le decía: Fernando, aquí esperando el autobús, no. Y bueno, y las últimas semanas ya hasta él veía que intentaba dejar de esperar el autobús. Entonces, pues para mí ha sido un placer trabajar con una persona pues muy abierta a, pues eso, a dejarse llevar y ver que las cosas funcionaban. Nada, y poco más que decir sobre la dirección actoral. Todo el trabajo es un trabajo de fisicidad, de entrenar, de ensayos de 6 horas donde se trabajan 3 o 4 la parte corporal y vocal. Había muy poco tiempo, habían 2 meses para el preestreno y 4 meses para llegar a Molina, pero yo me arriesgué porque sabía que el texto, este texto, como he dicho al principio, tenía ahí unos principios para poder llegar a ese tipo de teatro, a un tipo de teatro que no solamente fuera el teatro de texto, sino que también fuera un teatro físico, un teatro ahí de una cierta verdad, ¿no?, del cuerpo, intentando evitar todos los clichés, los estereotipos, las convenciones, que es un poco de donde yo vengo. Os voy a confesar una cosa: Malnacido puede que sea mi primer trabajo comercial. He trabajado con representaciones históricas muchísimos años, para muchísimo público, en plazas públicas con miles de espectadores, pero lo que era el circuito teatral profesional o comercial, yo nunca había entrado ahí, siempre me he mantenido al margen. Con Malnacido, de alguna manera, quería entrar ahí, quería entrar a presentar un producto comercial, vendible, pero tenía claro también que me quería traer mi maleta de herramientas, mi saco de trabajo de muchísimos años, de muchísimas horas de trabajo, de entrenamiento, y creo que más o menos he encontrado un equilibrio. Vosotros me diréis ahora. Yo creo que he encontrado un equilibrio entre pues, un trabajo más contemporáneo o más, incluso más cerca de la danza, teatro. Bueno, me he mezclado con ese texto de Paco que creo que me lo podía permitir, y ahí ha estado el resultado. Bueno, siempre te quedas con las ganas de haber llegado más lejos aún, pero bueno, ahí está. En cuanto a la temática que has abierto, Rocío, que es la violencia, la temática de la violencia, ¿no?, que es un poco la parte atómica que hay detrás de todo esto, el tratamiento, o sea, reflexionar sobre la violencia que está en nosotros, que gestionamos, que intentamos gestionar cada día, o que intentan gestionar por nosotros. Y ahí, pues, el Roma Santa nos permite paradojas para hablar sobre la violencia. Es decir, vale, Roma Santa es un asesino,
pero es cierto que antes de este asesino hubo un maltrato violento sobre esta persona y ahí pues se nos ha generado todo un debate interno que espero haber podido transmitir al público. Este tercer nivel, o este tercer plano del actor que está en escena, yo creo que todo proceso llega hasta donde puede llegar. O sea, un proceso de dirección o un proceso de creación, creo que nos lo tenemos que tomar, o así lo veo yo, nos lo tenemos que tomar como un proceso donde llegar lo más lejos posible y después llegamos a donde hemos llegado y conformarnos con el lugar al que hemos llegado. Yo todavía me pregunto si en Molina hemos llegado a donde yo quería llegar. Hemos llegado a un lugar, es cierto, pero me quedo con muchas más ganas o me quedo con la sensación de que a lo mejor podíamos haber llegado mucho más lejos en cuanto a la tensión dialéctica con el espectador. Es decir, todos tenemos violencia, todos somos hombres lobo o mujeres lobo. Este hombre es un asesino, ¿lo hemos creado nosotros o no lo hemos creado nosotros? En fin, me quedo a mí me hubiera gustado llegar mucho más lejos, no sé a dónde, y hemos llegado a donde hemos llegado y espero que el público, pues al menos lo haya podido, no sé, sentir un poquito. No sé, el actor no termina de hablar y habló mucho durante el proceso, pero no termina de hablar finalmente. ¿Por qué? Porque teníamos cierto pudor a explicar la obra y teníamos la esperanza de que el espectador pudiera comprender y asumir la responsabilidad de ser activo en el teatro y responder a las preguntas. Me quedo con la duda de si el actor podía haber hablado mucho más, incluso haber dado alguna voz que otra sobre la responsabilidad que todos tenemos como sociedad de gestionar la violencia. Yo quería volver de nuevo al tema actoral. Creo que el mayor acierto de Malnacido, el mayor acierto de Joaquín fue precisamente la elección del actor, de Fernando, porque así después lo dijo el público a la salida del teatro el pasado sábado, y todo el mundo se quedó maravillado con la interpretación de Fernando. Porque no había otro. A mí lo que me sorprendió bastante al principio, creo que Joaquín y Fernando no se conocían personalmente. Cuando Joaquín elige a Fernando como el actor, el único actor en el que tiene que confiar completamente esa obra, en Fernando, una persona a la que no conoce personalmente, ¿no, Joaquín? No lo conocía. Me fui a la página de la UARM a buscar un actor que midiera 1,37 y que tuviera pelo por todo el cuerpo. Y encontré a Fernando. Y dije, bueno, mide 1,70, pero me gusta la voz y tiene un cuerpo que si trabajamos vamos a poder llegar a algo, más o menos. Y nada, y también te cautivan, los actores te cautivan con las imágenes que te presentan, su fotografía, su voz. Pues muchas gracias. La verdad es que conociendo tus propuestas anteriores, Joaquín, pues no me extraña que tengas esa sensación, ¿no? Porque yo creo que eso es como muy del teatro, también de quedarte siempre con la sensación de que tienes cosas pendientes o que podías haber llegado a otros sitios, como que la obra no se cierra, ni mucho menos en un estreno. Y también me hago una idea de lo que va a pasar, Fernando, contigo con los entrenamientos, porque la parte de teatro físico, y porque me acuerdo la del sudor del signo, que ahí subías, ¿no?, al dramaturgo, ¿no?, a escena, y ahí en un trabajo también muy físico, o sea que Paco, te has librado de... No, desde luego. Yo no encuentro tanta radicalidad de Joaquín, no entro. Pues nada, ¿alguien más quiere intervenir?
Yo sí puedo solamente contestar una cosa que ha dicho Joaquín. Bueno, Joaquín, yo creo que un director de escena nunca siente que la obra ha terminado, o sea, siempre siente que puede seguir trabajándola y no conozco directores de escena que estén contentos en las primeras funciones, pero en la reflexión que te planteas de si el personaje o el actor debería hablar más, ser más explícito y llevar más y guiar más al público hacia donde vosotros queréis, pues si así fuera, seguramente más porcentaje de público llegaría. Pero creo que aquí es importante que el público llegue por sí mismo. No tiene la misma fuerza si se lo da. Si se lo da, la reflexión no llega al punto al que quieres llegar, aunque sí se van con el mensaje que tú quieres que ellos tengan, pero no tiene el efecto que vosotros queréis que consiga. Entonces es mejor que haya menor porcentaje de público que llegue, si así tiene que ser, pero que lleguen por sí mismos. Y ya me callo. Muchas gracias, Rocío. Hola, no sé si se me escucha bien. Hola, Sí. aquí Diego. Bueno, estoy un poco a oscuras, perdón. Felicitaciones a todos. La verdad que es una obra, comparto recién con la asistente, que es una obra compacta. Se nota mucho el trabajo de dirección y creo que esa cuestión compacta también se nota y se da, tal vez pienso, ¿no? Que es algo orgánico todo el proceso que se ha hecho, esa posibilidad de ida y vuelta con director, autor, actor, debe haber sido fantástico. Y bueno, la iluminación, la música, una muy buena obra. Tuve la oportunidad de hablar con Paco antes de que empiece la función y luego un intercambio de correos. Le agradecí justamente de que no haya más momento explicativo, me parece que no le falta, que la obra está muy bien. Agradezco muchísimo cuando se da ese espacio al espectador, cuando no se subestima, digamos, sino todo lo contrario, hay una interactividad con el espectador y creo que está muy claro y vuelvo a compartir la misma opinión con la asistente que hablaba recién. Le quería preguntar, bueno, yo lo voy a llevar un poco al terreno del texto porque comparto con Paco un poco el oficio. Tengo en Buenos Aires justamente también en cartel, nosotros le decimos unipersonal a las obras que son monólogos, también dirigido por alguien que viene del palo del teatro físico. Y bueno, también en base a una leyenda hay muchos puntos en común. Y bueno, Paco, te quería volver a preguntar si te sentiste condicionado, no en el proceso ya con el director y con el actor, sino mientras lo escribía, si te sentías condicionado a la hora de hacer un monólogo, ¿no? Esta cuestión de confiar mucho en un solo actor, sin saber quién iba a ser. Y si compartís con el director esta cuestión que se trata en el fondo del bullying, que se trata en el fondo de que en realidad el que es asesino también, en este caso, primero fue víctima. Yo lo vi así, pero quería saber si tú previamente, digamos, a la hora de estar escribiendo, ¿lo tenías claro o se dio luego? Sí, yo tenía claro desde el principio que iba a ser un monólogo. Tengo muy poca experiencia teatral y me gusta mucho escribir en primera persona, ¿no? Así que me gusta mucho el tono del monólogo, igual que me gusta mucho el tono de la novela contada en primera persona. Así que por ese lado no sufrí, sino que incluso lo agradecí, ¿no? A la hora de escribirlo. Después también, desde el primer momento, me quise centrar y casi, yo creo que un 30% del texto está centrado en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Entonces, ahí sí que coincido también con Joaquín en que era muy importante esa parte de la vivencia de Roma Santa durante ese periodo de la vida que, sin lugar a dudas, fue la que fundamentó el resto de su existencia cuando le sale el hombre lobo, esa dualidad, ¿no? que llevamos todo dentro. Por ese lado, no me costó ningún trabajo y también entendí perfectamente el tema de Joaquín. Incluso entendí muy bien a Joaquín cuando quería incorporar ese papel de ese actor que tiene esa duda, aunque yo creo que también estaban dentro del texto, ¿no? Yo creo que en el texto también se ve claramente esa dualidad, ¿no? Esa bipolaridad del personaje.
Sí, sí, ¿fue una reflexión que te vino al momento de investigar o una reflexión que se te vino al momento de escribir o antes de escribir dijiste, ah, es por aquí? Hombre, yo antes de ponerme a escribir ya llevo trabajo de sillón, ¿no? Yo tengo mi sillón de pensar, donde me pongo con mi libreta y ahí voy desarrollando un poco la trama y desde el principio quería enfocarlo por ahí. A mí me impresionó mucho lo del hermafrodita, ¿no? Que esa parte me parece que es fundamental y creo que está bastante bien reflejada en la obra. Después en ningún momento pensé, eso ya lo pensó después Joaquín, en que tiene que haber un actor y que sobre ese actor es sobre el que recae toda la responsabilidad de la obra. Por eso creo que fue acertadísimo la elección de Joaquín, que tuvo un ojo perfecto para el casting, ¿no? Porque no podíamos haber encontrado otro hombre lobo, yo creo, como Fernando Caribe. Yo creo que está muy bien todo y nuevamente felicitaciones. Gracias. Perdón, os tengo que dejar. Muchas gracias por abrirme esta ventana a mí también y dejarme participar entre tantos directores. Y nada, que ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Espero. Chao. Fernando, muchas gracias. Pues ¿alguien más quiere participar? Yo solamente quería, bueno, redondar un poco lo mismo que ha dicho Rocío y Diego. Para mí, aunque ahora no está delante Fernando, me da igual. El trabajo de Fernando fue fabuloso. La música totalmente ajustada, la iluminación perfecta, el vestuario increíble y bueno, y el texto de nuestro paisano, pues qué os quiero que os diga. Para mí, de verdad, me sentí muy a gusto y efectivamente, como ha planteado Rocío y Diego, no hay que expresárselo todo al público. El público se tiene que ir un poco, o nos fuimos, por lo menos yo sí me fui, planteándome dónde esté mi parte de lobo, porque también tengo mi parte oculta y todos la tenemos. Y eso, que me encantó mucho el proyecto. Y es muy vendible, Joaquín. Muchas gracias, Ambrosio. Yo la verdad es que con respecto a la temática que habéis planteado del monstruo, del hombre lobo, siempre me interesa mucho en cine o en teatro cuando, o sea, ese monstruo, esa persona que ha cometido esos actos, ¿no? En este caso el asesinato en serie, cuando de alguna manera se humaniza como a la víctima, ¿no? O la pones en el contexto aquí con la complejidad del personaje. Pero también me pregunto si precisamente esa distancia con ese personaje, esa distancia temporal y también en la que se mezcla un poco pues esa cosa extraña, ¿no? Pues del hombre lobo, por un lado, que entras como en un terreno así un poco que no sabes muy bien dónde te está llevando. Por no hablar de toda la parte esa que ha comentado antes Diego, ¿no? Del bullying, del hermafroditismo. O sea, se empiezan a mezclar una serie de temas que te permiten ver, o sea, se trasladáis a la sociedad, en este caso al público, ese juicio, pero al mismo tiempo ese público, esa sociedad, aparecemos también como culpables. Y por otro lado, en un contexto, me resultaría, creo que es un terreno también que lo habéis lidiado muy bien, tanto de la dramaturgia como la dirección, porque esa misma temática, o sea, con un asesino en serie, ahora mismo, contemporáneo, pues es que sería prácticamente imposible casi poder representarla. O sea, ese acercamiento humanista que a mí siempre me conmueve mucho, yo creo que en realidad es como un filo por el que os deslizáis, pero que para mí está como muy bien resuelto, pero que a mí siempre me genera como muchísima también controversia, esa bipolaridad o ese papel que tenemos en la sociedad cuando en realidad estamos hablando de una persona que en este caso es un verdugo. Yo quiero
Yo quiero sacar... Ahora, si puedo, cuando eso me intervengo. Y me dé la oportunidad. Paco. No, yo quería sacar otro tema, poner sobre la mesa. Creo que Malnacido es un producto bastante presentable y me da mucha pena que el 80% por lo menos del teatro que se está haciendo en Murcia, y aquí hay varios directores de escena, productores, no sale de la región, se representa muy pocas veces. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo grande por conseguir salir de romper esa barrera invisible que hay a la altura de Albacete, en la frontera con Albacete, que impide a la gente ir más allá. En literatura, por ejemplo, se está haciendo, ¿no? Era también hace 15, 20 años, nadie de Murcia salía fuera y ahora mismo son muchísimos los autores de Murcia que están siendo leídos en todo el Estado, incluso que están siendo leídos fuera de nuestra frontera. ¿Por qué no se hace ese esfuerzo desde el teatro, si no hay plataformas para poder sacarlo fuera? Porque se hace también teatro de bastante calidad aquí en Murcia. Bueno, yo quería intervenir en otro orden de cosas. Bueno, no tuve la oportunidad porque cuando llegué ya no quedaban entradas, de ir a la función. Enhorabuena, Paco. Pero esto me está generando un sentimiento contradictorio. Por una parte una ilusión y por otra parte un sentimiento de ya he llegado tarde. Yo escribí en el año 2017 también un monólogo que hemos empezado a trabajar y que tiene ciertas similitudes estoy escuchándolo y que tiene ciertas similitudes con lo que estamos hablando. En este caso, habláis de un psicópata. Yo me estoy centrando en la condición del personaje de sentirse un monstruo. Es un monólogo también. Desde luego coincide en el aspecto fisio no sé qué, que dice Joaquín. Y bueno, tengo un sentimiento un poco... Claro, hemos empezado ayer con este... Bueno, empezamos ya antes, lo tuvimos que abandonar por la pandemia y hemos retomado el trabajo ayer. Y tengo un sentimiento un poco... No sé si... tengo la sensación de no sé si hemos llegado tarde o ya está inventado. Realmente, bueno, vamos a seguir, o sea, vamos a seguir, es decir, vamos a seguir con el trabajo y vamos a ver si conseguimos ponerlo porque está en otro ámbito esto va sobre un castrato, también está en el 1775 y es una cuestión que tiene ciertas similitudes porque creo que al final estamos abordando unas cuestiones generalistas y humanas y creo que tiene esas posibilidades de llegar. Bueno, solo quería compartir este momento para decirlo, que mira qué circunstancia, Paco, que hemos escrito en periodos distintos una cosa. Yo le veo ciertas similitudes, ya te digo, por lo que estoy escuchando, no vi la función ni he leído el texto tuyo. Me gustaría que me lo enviara un día por mi correo, me lo envías por mail, por lo menos que lo lea. Y bueno, y ya está. Es decir, eso, es decir, que estamos empezando un trabajo de estas características, un monólogo, y bueno, quizás es más explícito por lo que estoy oyendo, el monólogo que yo he escrito es más explícito que él, no deja tantas dudas. Pero bueno, es nuestro trabajo y... Yo quisiera hablar, si puede ser. ¿Qué? Que yo quisiera hablar, si puede ser, cuando termine, Joaquín. Estoy terminando. Vale. Y ya está, no quería decir nada más que eso. Y muchas gracias y enhorabuena y felicidades. Nada, yo incidir en que, bueno, que la cuestión de esta noche es hablar de la obra de 1852 y no de otras cosas. Entonces, pues simplemente que nos limitemos a hablar un poco de la obra de Paco, de la dirección de Joaquín, de la puesta en escena en fin, que de lo que creo que se trataba esta noche un poco. Sobre lo que decía el compañero de que has escrito una obra parecida, hubo un momento en el proceso cuando le estábamos dando claridad, intentando dar claridad a esta cuestión moral sobre la violencia, que al encontrar tantas respuestas y sobre todo al no encontrar una respuesta unívoca acerca de
acerca de la violencia, acerca de la justicia en torno a la violencia, sí que me planteé la idea de que quizá estemos pasando por una época un poco decadente en cuanto a valores morales. Y eso me lleva también a pensar que es una época en la que quizá sea normal que existan tragedias o textos que hablen sobre violencia, sobre monstruos. Es decir, quizá estemos en una época en donde sí haya tenga sentido, digamos, que exista una escritura en torno a lo trágico, a lo monstruoso, a cierta decadencia en cuanto a valores morales, porque creo que estamos viviendo una época un tanto difícil y con cuestiones morales, éticas y de futuro y presente que están ahora mismo muy, muy sobre la mesa y con mucha urgencia de encontrar respuestas. Con lo cual, que hayan ahora mismo varias obras en torno a esas estéticas, no me parece extraño. Yo lo que quería preguntar al director, además, o sea, sumando a esta reflexión que acabas de hacer, que también estoy de acuerdo, si no habías dicho que venías del palo del teatro físico, ¿no? La pregunta es si ves que hay un reencuentro, tal vez no, pero la pregunta es si hay un reencuentro entre este teatro físico muy contemporáneo, muy que viene a romper esquemas, que hasta incluso viene a romper el tema del texto, de la dramaturgia, pero si se está dando otro camino, que es el reencuentro entre este teatro que viene a romper y la dramaturgia, o sea, una convergencia, si lo ves así. Pues yo estoy en ello, Diego. De alguna manera, si estaba en un teatro, digamos, más marginal, no me gusta la palabra, pero se entiende fácilmente de esa forma. Si estaba haciendo un teatro un poquito más fuera de las convenciones, por convencimiento, ¿no?, de que las convenciones quizás estén caducas, donde a lo mejor el teatro de texto, esa jerarquía textual sobre la puesta en escena, nos ha llevado a tener un teatro, si no muerto, porque no quiero ser respetuoso, pero sí un teatro que al final lo estamos confundiendo con entretenimiento, y yo creo que el teatro, aunque cabe todo, en el teatro caben todas las estéticas, todos los discursos, todo cabe en un teatro, en un escenario, pero sí es verdad que necesitamos ese reencuentro entre esa textualidad, esos textos que a lo mejor se crean desde la verdad. No lo voy a poner en duda, que un autor, un dramaturgo escribe desde la verdad, desde su verdad, pero que las convenciones, el uso que hacemos del teatro hoy en día, donde lo comercial es tan importante que nos condiciona en cuanto a poner en escena nuestras obras, porque estas obras, estas producciones cuestan un dinero que salen en parte de nuestro bolsillo, donde hay un programador que te está esperando. Somos muchos los que intentamos llegar a ese programador, te está esperando, te coge el teléfono, otros no te lo cogen y te está jugando el dinero de tu bolsillo, en parte. Con lo cual, mucho del teatro que estamos haciendo va a intentar entrar dentro de las líneas que ese programador espera o que ese público espera, y yo creo que en esa dinámica las cosas se van perdiendo. O sea, vamos perdiendo, digamos, una esencia, una verdad, una chispa, una luz, vamos perdiendo algo. Estoy convencido, porque no puede ser. No puede ser que muchísimo del teatro que estamos viendo, al final el espectador, no sé, sale del teatro como
como de haber visto el capítulo de una serie en Netflix. Yo creo que el teatro tiene mucha más fuerza, es mucho más bestia. Es mucho más bestia. O sea, ver en el escenario un monstruo, un asesino en serie, eso tiene un poder para que tras finalizar la obra nos quedemos allí un par de horas o 3 hablando. Estoy exagerando, pero eso quería comentarte, Diego. No sé qué opinas tú. Sí, a ver, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, hay que separar muy bien los tantos. El teatro tiene cosas que la televisión y el cine no la tiene. Son cosas, yo siempre apuesto por la convivencia. Todo tiene que convivir, digamos. Una cosa no tiene que quitar a la otra, ni nada por el estilo. Hay que cuidar a todos por igual, pero obviamente que estamos hablando de teatro local y en ese sentido una apuesta, digamos, tiene que haber muy fuerte del Estado, del gobierno para que no se pierda. Pero en cuanto a esta convergencia, bueno, a mí me estaba pasando, porque a mí me pasaba al revés, ¿no? Vengo de la escuela del texto, vengo de la formación en que la obra es del autor. No sé, aquí en España todavía estoy aprendiendo mucho de cómo es la dinámica. En Argentina una obra en cartel no puede estar sin el autor debajo del título, por ley, digamos. Tal título de tal autor, por ley, sí o sí, en los programas, en los carteles, en la comunicación en redes sociales. Y eso por un lado. Y por el otro, ahora, claro, como les comentaba al principio, también estoy trabajando con un director que viene del palo del teatro físico, que yo al principio de mi formación teatral me escapaba, huía de ese teatro y ahora estoy yendo al encuentro. Estoy haciendo, por decirlo de alguna manera, un camino similar, pero desde el otro lado. Pero bueno, también decía que me gustaba mucho esto del orgánico que se había dado en el proceso de la construcción de la obra, porque me acuerdo de una frase que había leído de un investigador teatral, Paco Redondo, que decía, no vayan a creer en el futuro que el teatro es solo texto. Y estoy totalmente de acuerdo. El texto es una herramienta, y eso yo estoy convencido, aunque también estoy convencido que lo que es el título es del autor por derechos, digamos, intelectuales, pero el teatro se da en el teatro en el momento en que se está dando. Sin querer entrar, porque si no estaríamos para largo, sin querer entrar en el debate del teatro en video, teatro streaming, eso sería para otro encuentro tal vez, pero nada, eso, que el teatro se da en el teatro de manera viva, orgánica y en el momento. Muchas gracias, Diego. Nos estamos quedando sin tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Sí, Soledad. A ver, yo salí entusiasmada de la obra porque, sinceramente, cuando planteaba si yo tenía que expresar mi juicio, no me sentí realmente mal, porque no me obligaba a tomar partido, sino que era totalmente, como me llegó a mí, totalmente libre para tomar porque hay veces que tuve una obra y el director, el autor, el intérprete, el actor, la actriz, ya nada más empezar, nada más que con la música ya te dice lo que tienes que... Estoy acordando cuando vi lo de los 3.000 kilómetros, el de... ¿Cómo se llama el grupo de teatro? Este de Murcia, que es también teatro pequeño. Bueno, Teatro de la entrega. El de la entrega, que hace esa obra en la que tú tienes que tomar una decisión, y a mí aquello me agobió, pero que me agobió horriblemente. Entonces, en esta, yo todavía sigo pensando, y eso a mí en el teatro, me pasa como a ti, Joaquín, me gusta que no sea... Yo cuando veo una obra, sea pintura, escultura, lo que sea, siempre entiendo que el autor, el director, pierden el dominio sobre ella y queda para el espectador, ¿no? Y yo tardo en madurar esas reflexiones, porque luego me gusta hablarlo con la gente que lo ha visto y todo eso, y me pareció estupendo. Y quiero añadir una cosa, cuando Paco López Mengual dice la promoción de la arte escénica
fuera de la región de Murcia, en Molina estamos montando un programa para promocionar y difundir a nuestros artistas. Cuando lo tengamos ya puesto, os lo enseñaremos y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pues expectantes quedamos del programa. Os puedo decir el nombre, porque el nombre se está publicado, se llama Odicum, Oficina de Difusión Cultural Molina. Bueno, pues genial, porque desde luego toda ayuda es bienvenida, y la pregunta de Paco, que yo creo que da para otro intenso debate, Paco, pero quizá en otro momento. Bueno, pues si os parece, si no hay ninguna intervención más... Yo sí quería, ¿sí? a la pregunta de Paco, yo sí quería contestarle así brevemente, y esta es mi opinión, pero bueno, que yo siempre pensaba que el problema del teatro era que tenías que dar con una obra de teatro perfecta, con una calidad brutal, y tenías que trabajar en esa línea, hasta que tuve mi propia compañía y me di cuenta que daba igual el montaje que tuvieras, lo que tenías que tener era capacidad de distribuir. Daba igual si tenías una obra brutal, buenísima, maravillosa, si no tienes capacidad de distribuir no haces nada. Y si tienes una obra que es facilona, patatera y tienes capacidad de distribuir, puedes moverte por todos los teatros de España. Entonces es muy complejo. Salir de la región, ya moverte por la región es complejo, porque no se trata de que se suban 4 en escenario y hagan su obra de teatro, es que hay que darles de alta, es que eso o sea, lleva una serie de gastos, una producción, y moverla cuesta un dinero. Entonces, cuando tú vas a un sitio, tienes que intentar garantizar que por lo menos vas a cubrir gastos. Eso es muy complejo. La red de teatros que puede permitirse tener un público estable y fijo y que llena teatro, y que si vas más o menos puedes cubrir, pues está pues, bastante colapsada por lo que son las distribuidoras grandes. Entonces es muy complejo. Claro que hay ayudas, también por parte a nivel regional hay ayudas para giras, pero no es fácil. Los creadores intentan moverse todo lo que pueden, pero es muy complicado meterte en una red de distribución que permita lo que tú dices. Quizá, por supuesto, con la ayuda de la administración, sin ningún tipo de duda, o con proyectos como el que comentaba Soledad, que están creando en Molina. O sea, se tiene que seguir trabajando en esa línea, no hay que dejar de intentarlo, y es una reflexión que hay que hacer, lo que dice José Antonio. Esto es un debate largo, pero es que ese es el gran tema. El gran tema es cómo distribuir nuestro trabajo, porque si no, al final es un trabajazo para hacerlo muy pocas veces, no tenés capacidad de rentabilizarlo y que no cumpla su función final, que es contar una historia. Déjame que añada una cosa. No solamente quienes os dedicáis a la creación cultural, no solamente tenéis problemas de distribución, tenéis problemas de gestión cultural. Yo que estuve en la redacción del currículum de la carrera de danza en el Ministerio de Cultura, yo cuando hicimos la carrera de danza, el currículum exigía que se pusiera un área propia de gestión cultural de la danza, igual que tenía que haber un área propia de gestión cultural del teatro, de cada arte escénica debería de haber. ¿Por qué? Porque nadie, como cada uno de los especialistas en la materia, va a ser capaz de vender eso, ¿vale? Y cada vez que veo a alguien, el problema, te hablo como técnico de cultura del Ayuntamiento de Murcia, no como concejala, que también. Pero ¿sabéis cuál es otro gran problema que tenéis? Cuando vosotros venís a venderme una obra, no a mí ahora como concejala, que para eso está asado, ¿qué programa? Sino cuando yo trabajo como técnico, cuando venís, son tantos los problemas que ahora mismo hay para contratar, tantísimos, que el que venga y al técnico que le da, viene uno, y al técnico que le dé la cosa hecha, y se va a contratar, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque es dificilísimo ahora mismo tener que controlar la luz, el escenario, no sé qué, no sé qué. El que venga con todo, ya te digo yo que se va a llevar el gato al agua. ¿Qué es un dolor enorme decir eso? Lo es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la administración pública? Facilitar eso. Que vosotros cuando lleguéis con vuestra obra pueda ser un campo tan sencillo para que vuestra obra se pueda hacer. Pero eso tenemos que sentarnos todos, y es como vosotros decís, vamos a abrir este debate que acaba de ponerse encima de la mesa, y vamos a facilitar las cosas. Aplaudo, me permito aplaudir lo que está diciendo Sole,
porque si complicado es para el teatro profesional, no os quiero decir nada para el teatro amateur. O sea, y aquí sí me puedo permitir hablar porque de esto sí entiendo. Porque los que estamos en este mundo del teatro amateur, parece ser que somos competidores de algo o de alguien y no es así. Lo único que pretendemos los aprendices, por decirlo de alguna manera, es poder llevar nuestra aportación a la cultura desde nuestro espacio. Claro, sí, y yo entiendo que estamos en unas circunstancias realmente especiales y difíciles, pero para el teatro amateur, es decir, extraordinariamente frustrante, independientemente de que al final lo consiga hacer mejor o peor, trabajamos con las limitaciones que tenemos. Hoy vamos a ensayar y vienen 2 y 3 no vienen. En fin, lo que pasa con estas cuestiones de voluntariado son extremadamente complicadas. Y si a eso le unimos que si alguna vez conseguimos, con un esfuerzo, ¿qué te voy a decir? Pues el que corresponde, poner una obra en el escenario, necesitamos, en las condiciones en las que trabajamos, por lo menos 8 funciones para que le podamos ver la punta. Es decir, cuando conseguimos llegar a la octava, a lo mejor ya estamos cerca de la obra que queremos hacer. ¿Por qué? Porque trabajamos en unos locales de ensayo que no hay, porque trabajamos sin iluminadores, porque, en fin, hacemos las cosas como podemos. Y insisto, y si eso es complicado, porque nosotros tenemos la energía de la creación, todos los que estamos en el teatro profesional, y además todos partimos de la misma energía, necesitamos contar cosas. Mejor o peor, como tú dices, puedes tener un texto puta madre, pero que aquello no funcione porque no lo puedes distribuir. Y insisto, y en esta reflexión sí que me permito aportar que, bueno, estaría muy bueno esta iniciativa que nos permitiera a los que estamos en el teatro amateur, que no somos ni mejores ni peores, somos lo que somos, con nuestras limitaciones, bueno, que todo ese mundo que Soledad ha puesto ahí sobre la mesa, es decir, bueno, si llegáis con las cosas hechas y sencillas, os será mucho más fácil. Porque necesitamos, los que estamos en el teatro amateur, que no tenemos la oportunidad de que nuestros textos sean recogidos por el teatro profesional, los que estamos en el teatro amateur también queremos decir y contar. Y ponemos mucha vida, pero no tenemos medios. Y bueno, esto es una reflexión que quiero aportar aquí, ya que de alguna manera se ha abierto esta ventana. Que estamos ahí y que necesitamos. Bueno, ahora mismo tenemos una federación que estamos intentando llegar a convenios con determinados ayuntamientos, ya casi tenemos con Mula, Jumilla, y estamos trabajando con Santomera, pues de modo que nuestro trabajo, pues bueno, también pueda tener su visibilidad sin quitarle ningún sitio a nadie, desde luego. Y evidentemente lo único que pretendemos, y eso sí, en el teatro amateur, es cubrir gastos. Cubrir gastos que nos permita hacer el próximo montaje. Bien, esto quería compartirlo con vosotros porque, insisto, si la soledad del teatro profesional, porque se juega el dinero, es compleja, la del teatro amateur, que nos jugamos mucha ilusión también. Muchas gracias, Joaquín, por ese apunte del teatro amateur, también muy interesante. Y pues Paco, ya ves que la cosa da mucho de sí y que has abierto. Seguiremos. Pues nos hemos quedado sin tiempo y nada, yo quería agradecer especialmente a los protagonistas, Joaquín y a Paco, porque ha sido realmente apasionante y ha sido para mí también muy didáctico, muy enriquecedor. Espero que podamos seguir compartiendo en otro tipo de encuentros o en próximos trabajos. Y bueno, pues dar también las gracias, como hemos dicho, al Teatro Villa de Molina, al Ayuntamiento, por facilitar estos encuentros, que yo creo que esto también favorece e impulsa también el pensamiento y las artes escénicas aquí en la región de Murcia, estos encuentros, y de alguna manera son un impulso también necesario. Y nada, pues no sé si Sao quiere cerrar. El próximo encuentro también es con un dramaturgo y con otro director de escena, con Fullana y Juan Montoro. Y ya pues si te parece, Sao, cierras tú y damos por concluido el encuentro. Perdona, Sao, quiero anotar una cosa, como idea.
para enriquecer esto, enriquecer me refiero no al contenido que ha sido magnífico, sino al número de personas, sería, digo yo, que lo estudiemos entre todos los que estamos aquí, entre todas, ¿sería posible quizá al término de la obra que estás entusiasmado, alegre o triste, me da igual, o estás cabreado, da igual cómo estés, hacer 5 minutos, 10 minutos de una cuestión, de plantear como una especie de tráiler de cine, nada más que de tráiler de lo que puede llegar a ser el debate 2 o 3 días después? ¿Me explico? 5 minutos después de la obra. Ya sé que la gente está cansada, tal, pero ¿no se podría hacer una especie de introito, de introducción a lo que va a ser el debate y que alguien podamos abrir boca para que luego haya mucha más gente en el debate? Piénselo, para que lo reflexionemos a ver si fuese viable, ¿vale? Bueno, Sole, pues habrá que pensarlo y habrá que ver la oportunidad porque no siempre será posible, pero es una buena idea. Yo quiero daros las gracias y, como ha dicho José Antonio, convocaros para el siguiente encuentro. Creo que esto es una oportunidad que tenemos de poder contar con dramaturgos, con actores, con directores, que nos permite, pues eso, dedicar un tiempo a hacer ese feedback respecto a la obra que vemos en el teatro y también pues plantearnos cuestiones de cara al futuro. Pues muchas gracias y buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Gracias a todo el mundo. Gracias, hasta luego. Gracias.